¿Es un camino que hay que mirar para ver dónde estamos yendo o son dos realidades diferentes? Bueno, evidentemente hay muchas diferencias entre Argentina y Bolivia, más allá de que es un país mucho más productivo, mucho más grande, con la capacidad de llegar a muchas regiones del mundo, con sus exportaciones, etcétera, etcétera. Pero la raíz del problema en el fondo es básicamente el mismo, porque la economía al final de cuentas tú la puedes negar los problemas, pero nunca puedes negar las consecuencias de los problemas, ¿no es cierto? Eso se manifiestan. Y la raíz del problema, especialmente en todos estos países que han elegido una economía donde el Estado va a redistribuir riqueza, excedentes, se va a concentrar más en el consumo, en el gasto público, deja de lado el sector privado, que es en realidad el empleador más importante, te lleva inevitablemente a este tipo de consecuencias. Hay libros escritos de cómo estos países, con el extremo gasto que tienen, empiezan a generar lo que se llama primero una crisis fiscal, que en facilito es gastas más de lo que tienes, esa diferencia de dónde sacas, te endeudas, porque la deuda viene a suplantar la fuente de recursos que tenías originalmente, que en este caso era las exportaciones masivas que se hacían de gas a la Argentina y al Brasil. El país se empieza a endeudar, necesita cada vez más créditos. Lo has escuchado al presidente en realidad pidiendo créditos. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo se puede digerir lo que dijo ahí el presidente? Porque, claro, para un gobierno debe ser muy difícil aceptar que hay una crisis, porque eso implica una inmediata avalancha de la oposición diciendo, bueno, ahí está lo que hemos dicho, no sé qué más, ¿qué ha pasado? Salió a decir y el X se ha llenado de las figuras políticas criticando al presidente. Y sobre todo lo que le critican puntualmente, y el común entre todos, si le hablo de Camacho, de Branco, de Evo Morales, del presidente del Senado Andrónico y de otros diputados, es decir, con créditos endeudándonos vamos a mejorar la crisis, eso es lo que plantean casi todos. ¿Coincide? Bueno, mira, primero decirte que en realidad un buen gobierno no debería tener problema en decir la verdad y reconocer el problema, ¿no? ¿Creen que se tardó? Yo creo que se tardó demasiado. Es más, debería haber reconocido no solamente el presidente Arce, sino el mismo presidente Evo Morales en su momento. Estamos hablando ya del 2015-16, donde se debió haber dicho, señores, la cosa se está poniendo más compleja, porque fíjate, las crisis no pasan de la noche a la mañana, no existe la crisis súbita, la crisis, o sea, económica no es como que la economía está trotando en un parque y le cae un rayo, no necesariamente es así, da señales y poco a poco se empieza a cocinar, digamos, entre comillas, la crisis. Yo me acuerdo de Alan Greenspan, gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, decía, a veces las crisis son tan complejas que no nos damos cuenta que hemos tenido hasta que cuando pasa la crisis, recién, ¿no? Entonces... Y nunca nadie la ve venir, o sea, nadie habla de que va a llegar. Claro, pero hay síntomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la falta de los dólares, en realidad no es el problema, ese es el resultado del problema, ¿no? Pero nadie se pregunta, ¿cuál es entonces el problema? El gobierno no hace esa pregunta. Por eso termina echando la culpa a otros, ¿no es cierto? No, esto no es culpa mía, que es la sequía, que el tema de los puertos en Chile, que la guerra de Ucrania, de Rusia, donde además hago un paréntesis, más bien esa guerra ayudó a Bolivia en su momento porque subieron el precio de los commodities y es así la salvación del 2021-22 de alguna manera del gobierno boliviano. Pero volviendo al tema que tú decías, evidentemente lo que pasa es que ha sido una crisis fiscal y las crisis fiscales siempre, Ezequiel, siempre terminan en presionar el tipo de cambio, ¿no? Entonces es producto de lo que se llama una crisis técnicamente de balanza de pagos, o sea, una siempre va con la otra. Entonces, si no se toman las medidas a tiempo, por supuesto. Entonces, cuando te faltan los ingresos, te vas por deuda. La deuda interna y externa de Bolivia ha crecido de manera exponencial, ¿no? Estamos más del 80% del Producto Interno Bruto. En términos económicos eso es demasiado grande. Lo que básicamente ha hecho el gobierno es reemplazar los ingresos que hubieron del gas alguna vez por deuda. Y como no consigue los créditos de afuera, ha empezado a presionar al Banco Central para que sea el banquero personal, digamos, del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?
Y eso ha puesto mucha presión en el Banco Central, que ha tenido que vender el oro, ha tenido que vender los dólares, ha tenido que vender todo lo que ha podido para poder satisfacer la demanda de liquidez, de préstamos del gobierno central. Entonces, ¿por qué está demandando esa cantidad de recursos? Porque está gastando mucho. Entonces no puede ser que el gobierno diga, bueno, sí, habíamos tenido una crisis, pero se soluciona con más préstamo, ¿no? Haz de cuenta que el gobierno, no se lo voy a poner en términos un poquito más coloquiales, digamos. O sea, el gobierno es como alguien que está tomando alcohol. Okay. El gasto es el alcohol. Yeah. Y está pidiendo que se le dé más, ¿no? Entonces, por eso es correcto cuando tú ves en X y en todas las redes sociales repercusiones de gente diciendo, oye, pero no se trata de meter más préstamos, ¿no? No te va a dar más alcohol. O sea, la raíz del problema es otro. Estamos viviendo ya la resaca de la economía, o por ponerlo de otra manera, es como un tanque de agua que se le está fugando el agua porque tiene un boquete inmenso. Uh-huh. Y eso no lo vas a solucionar metiendo más agua. ¿Y cómo se soluciona? Porque analizamos ya que la crisis, de que esto es, pero hay que mirar hacia la solución. ¿Y cuál es la solución? O por lo menos, ¿cuál debería ser? Mira, yo lo veo de la siguiente manera, Ezequiel, para ponerlo en términos también un poquito más fáciles de entender. Hay que ir en etapas en esto. La economía, como te digo, a través de este modelo económico, social, comunitario, productivo, se ha concentrado en gastar y consumir todo lo que haya. Uh-huh. No ha activado... no ha estimulado el ahorro, la inversión, la creación de una base productiva más amplia y la generación de trabajo, y en realidad ha puesto límites a las exportaciones, ¿no es cierto? Que es una parte esencial para que una economía pueda crecer. Entonces, yo digo, la economía es como un peatón que cruzaba la calle y un bus lo ha atropellado. Y está tirado en el asfalto y nadie hace nada, ¿no? Uh-huh. Dice, no pasa nada en realidad. Pero ahora el gobierno medio que ha dicho, sí, creo que ha pasado algo, pero a ver. No es 100%. No había un reconocimiento tácito de cuál es la raíz del problema. Entonces, la economía hay que resolver en dos etapas. Llamemos la etapa sala de emergencia. La sala de emergencia es donde tengo que inmediatamente cortar todas las hemorragias que hay, ¿no es cierto? Atraer, obviamente, inmediatamente estimular la inversión, empezar rápidamente a abrir el mercado para que haya más exportaciones, haya más dólares, porque lo cierto también es que, aparte del tema del consumo y el gasto, entre el 2022 y 2023 hemos tenido una situación donde también las exportaciones han caído en 2.500 millones, el servicio de deuda externa ha sido de 400 millones adicionales, del sistema financiero han salido más o menos 1.700 millones de dólares, porque hemos tenido una corrida en los dólares, eso no hay que negarlo. Entonces tienes un problema más o menos de 5.000 millones. Entonces tu sala de emergencia es: no voy a poder conseguir necesariamente los 5.000 millones, pero entonces dejaré de gastar esos 5.000 millones, ¿no? Y ahí lo que tienes que hacer es, primero, dentro del gasto público, un componente importante, por supuesto, es la misma inversión pública. Se han presupuestado casi 4.700 millones de inversión pública, que es lo que ejecutábamos en las épocas de auge. ¿Cómo el gobierno puede plantear gastar lo mismo cuando no hay plata? Entonces ahí tienes que hacer una reducción, y de todas maneras no se ejecuta ya últimamente. Estamos hablando de 2005, 2010, la época donde 2013, 14, digamos, okay, ¿no? Que es el boom, es el pico, digamos, ahí llegamos al pico del auge. Entonces tienes que sincerar esos números, entonces tienes que dejar de gastar eso, porque es imposible que llegues a esa meta de los 4.700, ahí te puedes ahorrar por lo menos unos 2.000 millones de dólares. Y por el otro lado, tienes presupuesto este año presupuestado como 550 millones de dólares para nuevas empresas públicas, nuevas inversiones, más de 100 empresas públicas que quiere poner el gobierno. Eso significa contratar más gente. Deja de hacer todo eso. Eso te puede ahorrar, como te digo, otros 500, 600 millones de dólares. Y por el otro lado, evidentemente, un problema que hay que tener claro: el gobierno está gastando como 3.000 millones de dólares en importación de combustibles y una subvención de más o menos 1.500 millones. ¿Es insostenible la subvención? La subvención no puede seguir como está. Entonces hay que empezar a darle una solución en etapas también. Sala de emergencia, a ver, sabemos que la agroindustria
la minería grande, ellos están dispuestos a traer su propio combustible, entonces déjenlo hacer eso, o sea, dejen que esas empresas traigan sus propios combustibles. Más, ya hay 2 mineras importantes, no es necesario decir su nombre, que ya se traen su propio combustible, ¿no? Ellos han visto por conveniente que lo mejor es tener el combustible cuando se necesita, no cuando el gobierno te lo traiga, y han hecho la evaluación que ese costo adicional están totalmente dispuestos a correr con eso. No te olvides que el acuerdo de los 10 puntos con los empresarios había libre importación de combustibles y subasta que no se ha cumplido. Haciendo eso puedes tener un ahorro de otros 500, 600 millones de dólares. Por el otro lado, deja funcionar la biotecnología, ¿no? Es una demanda inmediata es una demanda inmediata, además sería de impacto inmediato. Prácticamente en 6-9 meses podrías empezar a ver por lo menos 600, 800 millones de dólares más adicionales a la economía. Con los números que te acabo de dar, más o menos llegas a los 5,000 millones que estamos hablando, ¿eh? Y no has despedido prácticamente a nadie. Sí, y lo que llama la atención es que de todo lo que dice Jaime, y ayer nos enteramos y hablamos con un empresario que termina poniendo una planta de diésel en Paraguay porque aquí no se le dan las facilidades que le está dando hoy por hoy Paraguay, que está captando muchas inversiones extranjeras. Y yo decía, y es un término que lo aprendí aquí, ¿para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil? Y por supuesto. Y estamos hablando de un combustible que nos falta y dejamos que se vaya, y un combustible que se hace con plástico, con llanta, con aceite, o sea, que también favorece el tema del medio ambiente. Y estamos dejando que se nos vaya. Es que a veces cuesta entender ciertas cosas, por más que después salgan a explicar y decirnos que la mirada es diferente, que bueno, la contraparte que es correcta, que la pueden tener, pero hay hechos palpables que están ocurriendo en estos momentos. Correcto, Ezequiel, y volvemos otra vez a la base de cómo se está tratando de manejar la economía en base a este modelo, ¿no es cierto?, económico, social, comunitario, productivo. Y yo digo, enfaticemos eso para entender la raíz del problema. Bueno, y debo aclarar que hay que llamarlo modelo, porque en realidad no es un modelo económico, es simplemente jugar con 2 de 4 variables de crecimiento. Pero hay que llamarlo modelo porque la palabra modelo es parte de su nombre, ¿no? Sí. ¿no? Es igual que mi padre me hubiera bautizado como Brad Pitt Jaime Dunn, tienes que ser Brad Pitt, aunque no lo soy, ¿no? Pero entonces han sido inteligentes hasta en eso, ¿no?, de poner la palabra modelo para forzarnos a decir modelo. Pero de todas maneras, ese modelo viene acompañado de un rol del Estado muy grande, muy profundo, que ha hecho que el Estado, el gobierno en realidad, es el planificador, es el benefactor, es el redistribuidor, es por supuesto el empresario, es el banquero, ¿no? Tiene todos esos roles. Entonces, hacer el empresario, ¿qué significa eso? Que el empresario privado, ¿no es cierto?, ya no es parte de la fórmula de crecimiento, es la empresa estatal. Por eso es que se ha dejado de lado al empresariado privado. El empresario privado no encuentra facilidades para poder hacer negocios en Bolivia. Es más, el Estado le crea competencia. Le crea competencia, ¿no? En vez del Estado decir, por ejemplo, hay 154 empresas públicas que supuestamente se puede deducir que se van a crear este año. Entonces, por eso aparece un emprendedor boliviano, una persona con una visión de innovar y hacer algo nuevo, y no encuentra de ninguna manera en Bolivia un país amistoso a la innovación y la inversión privada. Y obviamente, lógico, todos somos agentes económicos, nos vamos a ir donde nuestras ideas sean bienvenidas, donde mejor nos traten. Y mira, Ezequiel, no es un número oficial, pero he estado escuchando cálculos y he estado viendo números de que aparentemente cerca de 30 empresas bolivianas se van al Paraguay todos los días. Tarea para casa, no la vamos a traer a la gente de la CAIN con los empresarios y le vamos a preguntar. Jaime, sí, te quiero agradecer. La verdad que el tiempo termina siendo corto. Con Jaime nos conversamos, ahorita estábamos sacando cálculos hace más de 12 años y las conversaciones terminan siendo cortas, y hay que seguir hablando de economía. Te comprometo para una próxima oportunidad, aunque sea por Zoom, si estás en La Paz. Por supuesto, va a ser un gusto, Ezequiel, y creo que es hora de que todos empecemos a reflexionar, no tanto sobre el diagnóstico, sino sobre las posibilidades de cómo podemos escuchar ideas de soluciones. Nadie es dueño de la verdad, pero basta que podamos discutir unos minutos todos los días sobre el tema, la solución va a llegar. Y las ideas son las más difíciles de conseguir, ¿no? Así es.